Cordial saludo, somos estudiantes de Contaduría Pública de sexto semestre. Mi grupo está conformado por Yurlesi Estrada, Natalia Villabona, Adriana Vázquez y quienes habla Carol Tatiana Cruz. A nosotros nos correspondió el tema de normas técnicas relativas a los hechos posteriores al cierre. Estas se refieren a la información conocida entre la fecha de cierre y la emisión o presentación de los estados contables. Esta norma está orientada a definir cuándo deben ajustarse los estados contables y las relaciones que deben hacerse por los hechos conocidos con posterioridad al cierre. La fecha de autorización corresponde a la fecha en que los estados contables han recibido la aprobación. En relación con esta fecha se hacen las siguientes revelaciones, que son la fecha de autorización y el responsable de la autorización. La información referida a hechos posteriores al cierre se clasifica en dos grupos. La información que debe ser objeto del registro de los estados contables del periodo que se afecta con el cierre, que sirve como evidencia para las condiciones que existen a esta fecha. Y la información que debe revelarse por medio de notas, que es la indicativa de condiciones surgidas después de la fecha del cierre. Son criterios para determinar si la información conocida sobre los hechos posteriores al cierre debe ser registrada en el periodo objeto de cierre lo siguiente. Se puede determinar los hechos que por su materialidad pueden afectar las decisiones de los usuarios basados en la información contenida de los estados contables del periodo objeto de cierre. La recepción de información después de la fecha de cierre que suministre evidencia sobre las condiciones y existencia de un activo, pasivo, ingreso, gasto, costo a esa fecha. También podemos decir que el ajuste, que el reconocimiento de un activo sobre el cual ya se había constituido un estimado. Se evidencia que el valor neto realizable de los inventarios, tomando como referencia el valor de las operaciones realizadas en el periodo siguiente a la fecha de cierre. Condiciones que fueron pactadas en acuerdos o contratos que condicionan la disponibilidad de los activos e ingresos. Los hechos ocurridos después de la fecha de cierre y antes de la fecha de cierre o emisión o presentación no son ajustables, pero son de gran importancia ya que podrán afectar la capacidad de los usuarios, la información de la gestión pública, el control público y divulgación y cultura. Se deben divulgar la naturaleza del hecho y la estimación del efecto financiero expresado en la estimación. Las normas técnicas relativas a los hechos posteriores al cierre se encuentran estructuradas en 10 clases y estas son la base de planificación del régimen de contabilidad pública. Estas clases son activo, pasivo, patrimonio, ingresos, gastos, costos de venta y operación, costos de producción, cuentas de orden deudora, cuentas de orden acreedoras, cuentas de presupuesto y tesorería. Decimos que las tres primeras, activo, pasivo y patrimonio, representan la situación financiera, económica, social y ambiental y constituyen la base para la elaboración del balance general. Por otro lado, las clases ingresos, gastos, costos de venta y costos de producción contienen las cuentas de resultados financieros, económico, social y ambiental y son la base para la elaboración del estado de actividad financiera. También tenemos las clases de cuentas de orden acreedora y de cuentas de orden deudora, las cuales representan las contingencias, es decir, las situaciones inciertas a futuro y revela la información
para los efectos de control. Y por último tenemos la cuenta de presupuesto y tesorería, que corresponde a las cuentas mediante las cuales se registra contablemente los procesos presupuestarios. También podemos decir que las clases se desagregan en grupos y a su vez los grupos se desagregan en cuentas y las cuentas en subcuentas, las cuales están contenidas en el manual de procedimientos. Las subcuentas se desagregan en cuentas auxiliares de acuerdo con las necesidades específicas de la entidad contable pública o de determinados usuarios de la información. A continuación procedemos a explicar las 10 clases, es decir, a realizar la respectiva descripción. Tenemos primero la clase 1, que corresponde a activos. Esta clase está integrada por las cuentas representativas de bienes y derechos tangibles e intangibles de la entidad contable pública, obtenidos como consecuencia de hechos pasados y de los cuales se espera que fluyan a la entidad contable pública un potencial de servicios o beneficios estatales. Las cuentas que integran esta clase son de naturaleza débito. Clase número 2, pasivos. Es la clase que está integrada por las cuentas que representan las obligaciones inciertas o estimadas de la entidad contable pública. Están derivadas de hechos pasados, de las cuales se prevé que representarán para la entidad un flujo de salida de recursos que incorporan un potencial de servicios o beneficios económicos en desarrollo de funciones de cometidos estatales. Estas cuentas que integran esta clase son de naturaleza crédito. La tercera clase corresponde al patrimonio. Está integrada por las cuentas representativas de bienes y derechos deducidas las obligaciones para cumplir las funciones de cometido estatal. Las cuentas que integran esta clase son de naturaleza crédito. La clase número 4 corresponde a ingresos. Esta clase está integrada por las cuentas que representan los flujos de entrada de recursos generados por la entidad contable pública susceptibles de incrementar el patrimonio público contable del periodo contable, bien sea por un ingreso de activos o por terminación de pasivos, estimados en forma cuantitativa que reflejan el desarrollo de la actividad y los ingresos de carácter extraordinario. Las cuentas que integran esta clase son de naturaleza crédito. Clase 5. Gastos. Está integrada por las cuentas representativas de los flujos de salida de recursos de la entidad contable pública, susceptibles de reducir el patrimonio público durante el periodo contable, bien sea con disminución de activos o por aumento de pasivos. Expresados en formas cuantitativas, son requeridos para el desarrollo de la actividad ordinaria e incluyen los originados por situaciones de carácter extraordinario. Estas cuentas de esta clase son de naturaleza débito. Clase 6. Esta clase es de costos de venta y operaciones. Integran las cuentas que representan las erogaciones y cargos asociados con la adquisición o producción de bienes que la representación de servicios vendidos de la entidad durante el periodo contable. Estos costos operativos constituyen los valores reconocidos como resultados del desarrollo de la operación básica o principal de la entidad contable pública. Clase 7. Esta clase es de costos de producción y estos representan las erogaciones y cargos directamente relacionados con la producción de bienes y la prestación de los servicios individualizables que surgen del desarrollo de funciones y también de cometido estatal de la entidad contable pública, con independencia de su suministro gratuito o su venta a precios económicamente no significativos o a precios de mercado. La clase número 8 hace referencia a las cuentas de orden deudoras y estas cuentas son representativas de hechos o circunstancias de las cuales pueden generarse derechos que afectan la estructura financiera de la entidad pública contable. Estos incluyen cuentas de control para las operaciones realizadas con terceros que por su naturaleza no inciden
en la situación financiera de la entidad contable pública. Estas son utilizadas para el control interno de activos, de futuros hechos económicos y con propósito de revelación. Clase número 9. Estas son cuentas de orden acreedoras y estas cuentas son representativas de los compromisos o contratos que se relacionan con posibles obligaciones y por lo tanto pueden llegar a afectar la estructura financiera de la entidad pública contable. Estas incluyen las cuentas de registro, utilizadas para efectos de control de pasivos y patrimonio de futuros hechos económicos dentro de la actividad contable, también con propósito de revelación. La clase 0 son cuentas de presupuesto y tesorería. Esta clase está integrada por las cuentas que se identifican en el presupuesto de ingresos y gastos aprobados por la entidad contable pública en una vigencia fiscal y la correspondiente a la ejecución que permite conocer la gestión realizada en el cumplimiento de sus funciones del cometido estatal. Estas cuentas por pagar y las vigencias futuras están integradas en esta clase y son de naturaleza débito o crédito. Toda la información anteriormente descrita la podemos encontrar en el régimen de contabilidad pública. Agradecemos al profesor Edwin Carmona por su acompañamiento en estas 8 tutorías. Muchas gracias.